Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Sistema de Salud de la Fuerza Pública. El régimen de salud de la fuerza pública es un régimen de excepción que tiene su fundamento en la especialísima misión que deben cumplir los hombres y mujeres que forman parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Y es por ello que su funcionamiento no está sujeto a la normatividad aplicable al régimen general en sus componentes contributivo y subsidiado. La interpretación y aplicación adecuada de la normativa vigente que rige las particularidades de la salud de este régimen especial se convierte en una herramienta esencial, pues permite administrar justicia de manera más precisa, contextualizada en situaciones que involucran a las fuerzas militares y Policía Nacional y el derecho a la salud bajo este sistema. De esta manera, este espacio busca fortalecer el conocimiento respecto de las funciones de cada uno de los actores que conforman este régimen de excepción, con el fin de lograr emitir pronunciamientos más ajustados a la realidad normativa, dadas sus diferencias con el sistema general. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con la doctora Ángela María Tofiño Saavedra, abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, con 25 años al servicio de la Dirección General de Sanidad Militar, actual coordinadora del Grupo de Asuntos Legales de esta división. También contamos con la presencia de la doctora Sara Alejandra Navarro Albarracín, abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad La Gran Colombia. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector público, especialmente en el subsistema de salud de la Policía Nacional, con conocimientos específicos del régimen de excepción en salud aplicable al sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que le permiten asesorar en temas de contratación estatal, control de legalidad, servicios de salud y conceptuar sobre proyectos de ley, decretos y actos administrativos internos. Actualmente es abogada del Grupo de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, DISAN-PONAL. Igualmente, le damos la bienvenida a la doctora Diana Carolina Contreras Gutiérrez, administradora ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en formulación y evaluación de proyectos, magíster en desarrollo y gerencia integral de proyectos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en planeación estratégica y organizacional del sector defensa, docente e investigadora. Es analista de planeación de la DISAN-PONAL. Doctoras, bienvenidas. Es un gusto tenerlas con nosotros. Doctora Ángela, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta actividad. A continuación, nos vamos a permitir compartirles una información que esperamos resulte de su interés. En la charla del día de hoy vamos a compartir una información relacionada con los fundamentos generales y legales del sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, las diferencias entre el sistema general de seguridad social en salud y el régimen de excepción en salud de la fuerza pública, el gobierno corporativo del sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, la estructura del subsistema de salud de la Policía Nacional, estructura del subsistema de salud de las fuerzas militares, y tendremos un espacio para preguntas y discusión. Los fundamentos generales y legales del sistema de salud de la fuerza pública los tenemos dentro de nuestro marco normativo integrado por una parte constitucional y una parte del marco general. En la Constitución Política de Colombia tenemos como fundamento el artículo 48, adicionado por el acto legislativo número 01 de 2005, en el que se indica que no habrá regímenes especiales ni exceptuados y deja salvo los regímenes correspondientes a los que son aplicables a la fuerza pública y al presidente de la República.
El artículo 216 constitucional nos indica que la fuerza pública, es decir, fuerzas militares y Policía Nacional, sus condiciones estarán determinados en la ley y en todo el tiempo eximen del servicio militar y prerrogativas por la prestación del mismo. El artículo 217 establece que las fuerzas militares están conformadas por el Ejército Nacional, la Armada Nacional de la República de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Su fin primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. El artículo 218 superior nos indica que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz. Dentro del marco normativo general, contamos con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la cual regula el derecho fundamental a la salud y dicta otras disposiciones. La Ley 100 de 1993, que en su artículo 279 establece la excepcionalidad del sistema de salud de la fuerza pública. Como normas propias tenemos la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Tenemos igualmente el Decreto Ley 1795 del año 2000, por el cual se estructura el sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. El Decreto 780 de 2016 tiene unos artículos que rigen de manera especial al sistema de salud de la fuerza pública. El decreto 1796, es un decreto con fuerza de ley también, del año 2000, regula la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública, de los alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las fuerzas militares, y personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Estas regulaciones contenidas en el Decreto Ley 1796 del año 2000 constituyen un aspecto del régimen de beneficios que tiene la fuerza pública. Adicional a este marco constitucional y general, tenemos normativa expedida por nuestro ente rector, Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares, el cual regula a través de acuerdos. A continuación, vamos a verificar unas diferencias entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el régimen de excepción en salud de la fuerza pública, para lo cual le doy paso a la doctora Sara Navarro. Gracias, doctora Ángela. Buenos días. A continuación, como ya lo mencionó la doctora Ángela, entraremos a precisar específicamente unas diferencias entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el régimen de excepción en salud en la fuerza pública. No sin antes mencionar la excepcionalidad en salud que asigna la ley 100 de 1993 en su artículo 279, excepciones, que expresamente señala que el contenido normativo de esta regulación no será aplicable a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. A su vez, conforme a esta excepcionalidad, se expidió en 1997 la Ley 352, por la cual se reestructura el sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. En el año 2000 se expide nuevamente el decreto ley 1795, por el cual se estructura el sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Dicho esto, en el cumplimiento de esta normatividad específica, entraremos a definir 4 actores principales dentro del régimen de excepción en salud. En cabeza del sector encontramos al Ministerio de Defensa Nacional. Luego de este ministerio se encuentra el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
cuya función primordial es emitir lineamientos, políticas, planes y proyectos en materia de salud aplicables al régimen de excepción en salud de la fuerza pública. Este sistema se va a dividir en dos subsistemas. Uno, inicial para la prestación de los servicios de salud para el personal vinculado en las fuerzas militares, y otro subsistema para prestación de servicio de salud al personal vinculado a la Policía Nacional. Hecha esta precisión, a continuación pasaremos a definir y a explicar ciertas diferencias entre el régimen de excepción en salud frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y como complemento definiremos ciertos aspectos en materia pensional y de riesgos laborales que distinguen entre un régimen y el otro. Empezamos con el ámbito salud, que la Ley 100 de 1993 establece que la atención es prestada por las EPS y las IPS para todo el personal destinatario del régimen general de salud, mientras que en el régimen de excepción esa prestación la asumen las direcciones de sanidad de cada fuerza. Y a esta atención se le suma la salud operacional, la medicina laboral, y se da aplicación al modelo de atención integral MATIS, que es aplicable a los dos subsistemas. Otra distinción muy importante en el régimen general radica en el reconocimiento de las incapacidades por parte de la EPS cuando son expedidas con ocasión de un accidente común o de una enfermedad común. Se entrará a reconocer un porcentaje respecto de los días de la incapacidad. Dentro de esta incapacidad reconocida por la EPS se encuentran tres escenarios. Un escenario principal establece que la incapacidad comprendida del día 1 al día 2 será asumida por el empleador. Seguida de esta, se reconocerá por parte de la EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador un 66% del día 3 hasta el día 90. Y el tercer escenario contempla un reconocimiento del 50% para el periodo comprendido del día 91 hasta el día 180, en el cual ya se entra a hacer la calificación en primera oportunidad del origen de la enfermedad o del accidente. Mientras que en el sistema de excepción en salud se encuentra comprendida una excusa por incapacidad, la cual es asumida por el empleador sin descuento y conserva la prima de orden público siempre y cuando el uniformado haya sido calificado como un evento en origen de actos del servicio. Otra distinción muy importante que trae el sistema general radica en que este sistema le es aplicable los copagos y cuotas moderadoras, distinto del régimen de excepción en salud, que no contempla ningún copago ni cuota moderadora para acceder a servicios y procedimientos al personal afiliado a cada uno de los subsistemas. A su vez, encontramos una distinción muy importante en el régimen de excepción, y es que se encuentra financiada una PPCD para afiliados no cotizantes, que estos son los alumnos de las diferentes escuelas de formación de cada fuerza y el personal vinculado que presta su servicio militar obligatorio en cada fuerza, que para el caso de la Policía Nacional serán los auxiliares de policía, y para el caso de las fuerzas militares se denominarán soldados regulares. Otra distinción muy importante en materia de salud en el régimen de excepción radica en que mientras que en el sistema general las valoraciones ocupacionales para el ingreso, permanencia y retiro de los trabajadores vinculados a una empresa las asume el empleador, quien contrata a través de una IPS dichas valoraciones. Mientras que en el régimen de excepción la práctica, calificación de exámenes de la capacidad psicofísica para los diferentes actos del servicio del personal uniformado lo realiza la Dirección de Sanidad como un plus adicional al régimen de beneficios que les aplica a este personal. Ya finalizadas puntualmente las distinciones en materia de salud, damos paso a establecer las diferencias en materia pensional entre estos dos regímenes. En materia pensional, una primera diferencia radica en que en el sistema general se establecen dos regímenes, uno de prima media y uno de ahorro individual. El régimen de prima media puede definirse como un fondo común al cual el aportante realiza sus aportes al sistema de pensiones,
y es administrado por la Administradora Colombiana de Fondo de Pensiones. Establece el siguiente régimen de ahorro individual que puede definirse como una cuenta individual en la cual el afiliado genera sus aportes y esos aportes a su vez generan unos rendimientos que son administrados por los fondos privados de pensiones. Mientras que en el régimen de excepción de la fuerza pública se establece un solo régimen que entrará a calificar tanto eventos comunes como eventos de origen laboral. Otra apreciación importante que los distingue es que en el sistema general la cotización para acceder a la pensión se realiza por unas semanas mínimas de cotización y un rango de edad mínimo dependiendo del género. Para el efecto se contemplan 1.300 semanas, para los hombres una edad mínima de 62 años y para las mujeres una edad mínima de 57 años. Mientras que en el régimen de excepción se establece como requisito el tiempo de cotización de 25 años de servicio. Igualmente, otra distinción muy importante en el sistema general radica en que las prestaciones económicas generadas por incapacidad mayor al día 180 y hasta el día 540 generarán una pensión por vejez o una pensión por invalidez de acuerdo al origen de la clasificación del accidente común o en la enfermedad de origen común. Mientras que en el régimen de excepción se establece una indemnización por enfermedades y secuelas de eventos comunes, más un reconocimiento de una prestación económica que incluye una indemnización por las secuelas y una pensión de invalidez. Digamos que la diferencia radica en que el sistema general o es una pensión de vejez o una pensión de invalidez y el régimen de excepción computa las dos, una indemnización más una pensión por invalidez. Bueno, ahí con esto concluimos las diferencias en materia pensional y ahora vamos a hablar sobre las distinciones en materia de riesgos laborales. Una principal inicia en que el sistema general, las prestaciones asistenciales son asumidas por la ARL a la cual se encuentra vinculado el trabajador, mientras que el sistema de excepción no cuenta con una ARL. Ese se encarga de realizar el aseguramiento en materia de riesgos laborales en coordinación con diferentes dependencias internas de cada fuerza. Y ellos se encargan de hacer el despliegue en materia de seguridad y salud en el trabajo en cada fuerza. A su vez, en el sistema general se establece que el control del riesgo es asumido por el empleador, quien contará con asesoría para el despliegue del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la ARL a la cual se encuentra afiliado. Otra apreciación importante se centra en que las prestaciones económicas en el sistema general reconocerán una incapacidad cuando son en eventos de origen laboral, bien sea una enfermedad o un accidente, desde el día 1 hasta el día 540 en un 100% del salario. Es diferente del régimen de excepción que las prestaciones asistenciales a su vez son financiadas por el Estado con un aporte del 3% de la nómina del personal afiliado a cada uno de los subsistemas y esa incapacidad pues se reconoce en un 100%. Otro aspecto importante es que en el régimen de excepción, al igual que en régimen de pensiones, las prestaciones económicas las asume el Estado y también incluye una indemnización y una pensión, distinto del sistema general que se distinguirá si es indemnización o si accede a una pensión por invalidez. Otro aspecto muy importante, y es como el plus en materia de administrador de riesgos laborales, es que en el sistema general la cotización se realizará el aporte a la ARL respectiva de acuerdo al nivel del riesgo de la actividad del trabajador. Mientras que en el sistema de excepción, en materia de riesgos laborales, el riesgo no puede ser asegurable dada la especialidad y la operatividad que caracteriza la actividad de los uniformados vinculados a cada fuerza, es decir, supera la clasificación del riesgo. En este orden de ideas, pues ya damos por concluidas las distinciones en materia de salud, pensión y riesgos laborales.
Pero a continuación vamos a hacer cierta precisión en algunas diferencias en materia de funcionamiento interno del régimen general de seguridad social en salud, distinto del régimen de excepción en salud de la fuerza pública. Y la primera radica en que en el sistema general el cubrimiento lo genera la EPS en materia de salud y la ARL para riesgos laborales. Mientras que en el régimen de excepción el cubrimiento lo genera las direcciones de sanidad en el ámbito salud y se comportan como aseguradores del riesgo laboral. Otra distinción que también se asemeja un poco al ordenamiento del sistema de excepción en salud radica en que las autoridades del sistema general son dos. Una primera oportunidad radica en la Junta Regional de Calificación de la Invalidez y una segunda instancia superior inmediata se comporta en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Mientras que en el régimen de excepción hablamos de dos autoridades o dos instancias que califican esta situación. Uno, se hablará de juntas médico-laborales, las cuales estarán conformadas por autoridades médico-laborales de cada una de las direcciones de sanidad y cuentan con una instancia superior inmediata que será el Tribunal Médico-Laboral. A su vez, dentro de otra distinción, se establece la frecuencia de abusos al acceso de servicios y procedimientos. En el sistema general está en un rango promedio de 3.3 de asistencia a citas por año, mientras que en el sistema del régimen de excepción en salud de la fuerza pública se establece una frecuencia de uso más o menos de 7.1 usuarios que acuden al sistema por año. Esto también obedece a su especialidad en operaciones que requieren de pronto algunas atenciones adicionales. Igualmente, otra diferencia importante es que mientras que en el sistema general se puede y se les permite generar una reserva técnica con el fin de asegurar la adquisición y la prestación de servicios de salud para una vigencia a otra o varias vigencias, en el régimen de excepción de salud no se puede generar una reserva técnica, dado que al ser sometidos al Estatuto General de Contratación, estamos sometidos a garantizar el principio de anualidad y ejecutar los recursos en una vigencia. Esta generación de reserva técnica puede ser castigada en el régimen de excepción por cuanto al generar el presupuesto para la vigencia inmediatamente siguiente, se pueden generar reducciones en el presupuesto asignado como un castigo por la no ejecución de dichos recursos asignados. Otra distinción muy importante puede verse en que el plan de servicios y tecnologías en salud que se maneja en el Sistema General de Seguridad Social en Salud está definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y a su vez, dentro del régimen de excepción en salud, se adecua o se asemeja a través de dos acuerdos que son expedidos por el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Un acuerdo, con el primero encontramos el Acuerdo 02 del 2001, que establece el plan de servicios, y posteriormente, en el año 2022, se expide el Acuerdo 080, que define el Manual Único de Medicamentos y Terapéuticas para los miembros de los subsistemas de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Frente a este Acuerdo 080, hay que precisar que incluye y contempla más moléculas que el Bademecum que se maneja en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A su vez, dentro de esta misma viñeta encontramos otra distinción muy importante que habla del MIPRES en el sistema general y del CTC-OEIPS en el régimen de excepción. Mientras que, frente a este aspecto es importante señalar que si bien es cierto la ley 1751 del 2015, estatutaria de salud, suprime el CTC para las EPS del sistema general, no deja sin cobertura esos procedimientos por cuanto el Ministerio, a través de una herramienta tecnológica en línea, genera y crea el MIPRES, en el cual también el médico formulador digita los datos correspondientes para ciertos suministros de servicios y tecnologías en salud. Asimismo, que en el Acuerdo 080 se contempló la creación de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que está conformado al interior de cada dirección de sanidad, de cada fuerza,
y básicamente el funcionamiento de este equipo es validar y conceptuar caso a caso sobre ciertos medicamentos y tecnologías que no se encuentran incluidos en el plan de servicios, lo cual obedece a un criterio de oportunidad, de pertinencia, de verificar que estos medicamentos y servicios cuenten con una evidencia científica que respalde el tratamiento que se pretende continuar. En ninguno de los dos casos puede ser considerado estas instancias como una barrera para el acceso a los servicios de ninguno de los usuarios. Igualmente, otra distinción en materia del régimen general radica en que los medicamentos y procedimientos que no se encuentran contenidos en el plan de salud pueden ser objeto de recobros a la ADRES o a través de presupuestos máximos. Mientras que en el régimen de excepción en salud, los medicamentos y procedimientos que no se encuentran contenidos en el plan de salud no se permite generar recobros a la ADRES. Adicionalmente, al igual que en el sistema general, por los dos subsistemas de salud de las fuerzas militares y de la policía se aporta por concepto de solidaridad a la ADRES más de 26.000 millones de pesos mensuales. Lo cual significa que equiparamos al sistema general, sin embargo, no se nos permite generar recobros por aquellos medicamentos y procedimientos que se suministran que no se encuentran contenidos dentro del plan de salud. Asimismo, otra diferencia importante radica que en el régimen en el sistema general de salud, la contratación la realizan a través del régimen privado de contratación, es decir, de manera directa. A diferencia de los dos subsistemas de salud de la fuerza pública, que al ser entidades públicas sometidas, son destinatarias de la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de la Contratación Pública, y de sus decretos reglamentarios para la adquisición de bienes y servicios, lo cual contempla unas modalidades de contratación, unos términos, unos lineamientos que se encuentran expresamente definidos, que no se pueden suprimir y que hacen más compleja, un poco más compleja la contratación de bienes y servicios en oportunidad para la prestación del servicio de salud para cada uno de nuestros usuarios. Frente al último aspecto que distingue este comparativo, hablamos del consumo promedio de medicamentos, que mientras que en el sistema general oscila en el 12% del presupuesto, el consumo en el régimen de excepción en salud radica entre un 22 y un 24% del presupuesto en ese consumo de medicamentos. Eso también, digamos que guarda relación a la frecuencia de uso por la especialidad de la actividad que ejecutan los miembros de la fuerza pública. En este orden de ideas, pues doy por finalizada la presentación sobre las diferencias entre estos dos regímenes y doy paso a la doctora Ángela Tofiño, quien les realizará la presentación sobre la estructura del sistema de salud de la fuerza pública. En este gráfico podemos apreciar el gobierno corporativo que rige al sistema de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Aquí vemos que contamos con un organismo rector, que es el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El sistema se divide, ya lo hemos mencionado, en dos subsistemas. Uno es el subsistema de salud de las fuerzas militares, cuyos recursos son administrados por la Dirección General de Sanidad Militar, DICSA. Y para el caso del subsistema de salud de la Policía Nacional, sus recursos son administrados por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, DISAMPONAL. Cada subsistema cuenta a su vez con un organismo asesor, que es un comité de salud al interior de cada uno de los subsistemas. Más adelante veremos cuáles son las funciones de estos comités. Okay. El Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es nuestro ente rector. Él cuenta con unos miembros que representan tanto a la fuerza pública, a la institucionalidad, como al personal afiliado al sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En ese sentido, la presidencia del Consejo Superior
está en cabeza del ministro de Defensa Nacional o su viceministro delegado. Tenemos como miembros también representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del ministro o su delegado. Ministerio de Protección Social a través del ministro o su viceministro delegado. Como integrantes del Consejo Superior, Fuerza Pública, tenemos al comandante general de las Fuerzas Militares o al jefe de Estado Mayor Conjunto como su delegado. Tenemos al comandante del Ejército Nacional o su segundo comandante, el comandante de la Armada Nacional o su segundo comandante, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana o su segundo comandante, el director general de la Policía Nacional o el subdirector general. En cuanto a la representación del personal de usuarios, tenemos entonces a un representante del personal de oficiales y suboficiales en uso de buen retiro de la fuerza pública, un representante del personal civil pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y un representante de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Ministerio de Defensa Nacional. Participan en el Consejo Superior de Salud con voz pero sin voto el director general de Sanidad Militar y el director general de Sanidad de la Policía Nacional. El Consejo Superior, dentro de sus funciones, tiene unas funciones de aprobación. Él aprueba el anteproyecto de presupuesto, aprueba el plan de servicios de sanidad y los planes complementarios, aprueba los parámetros de administración y transferencia interna y aplicación de recursos, así como el proyecto del plan de desarrollo. Adopta y dispone los regímenes de referencia y contrarreferencia, así como las políticas, estrategias, planes y programas en salud en apoyo a las operaciones militares. Diseña y señala políticas, planes, programas y prioridades generales del sistema de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional, así como lineamientos generales de organización, orientación y funcionamiento de los dos subsistemas. Determina y reglamenta el funcionamiento de los fondos cuenta, los parámetros que aseguran la atención de afiliados y beneficiarios y autoriza para la prestación de servicios a terceros. Emite normas para supervisar, controlar y evaluar el sistema de salud de las fuerzas militares y la Policía Nacional en los ámbitos administrativos y técnicos. Todo esto lo hace a través de los acuerdos que mencionábamos en la parte inicial, que son los actos administrativos que emite el Consejo Superior para la regulación del sistema. En cuanto a los comités de salud de cada subsistema, entonces tenemos que ellos tienen una función de coordinación, coordinan el desarrollo de políticas, planes y programas de acuerdo con lo que define el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Y también coordina planes, programas y estrategias de salud en apoyo de las actividades propias del servicio policial. Por otra parte, conceptúa respecto del anteproyecto de presupuesto y el plan de desarrollo, así como sobre la evaluación de los establecimientos de sanidad militar y policial. Recomienda criterios y mecanismos para la evaluación del servicio de salud prestado a los afiliados y beneficiarios del sistema. A continuación, vamos a ahondar un poquito en lo que son las estructuras de cada uno de los subsistemas. Vamos a ver a continuación la estructura del subsistema de salud de la Policía Nacional. Le doy paso a la doctora Diana Contreras. Bueno, la Dirección de Sanidad es la responsable de administrar el subsistema de salud de la Policía Nacional, bajo la misión de planificar, dirigir, desarrollar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios en materia de salud por medio del aseguramiento, la administración y la prestación de servicios de salud. La Dirección de Sanidad cumple esta misión principalmente bajo 4 funciones. La primera es la de planificar y direccionar el aseguramiento en salud. Realiza también la administración y supervisión de los recursos para su funcionamiento. Adicional, también evalúa y supervisa la prestación de servicios de salud en términos de oportunidad, continuidad, resolutividad, seguridad y pertinencia. Y adicional, debe garantizar la prestación de servicios de salud operacional a nivel nacional. Tal como lo establece el decreto 1795, la Dirección de Sanidad pertenece a la Policía Nacional. Es decir,
es decir, que aparte de cumplir los lineamientos del Consejo Superior de Salud y de sus políticas, también debe cumplir los lineamientos que se establecen institucionalmente en temas de gestión, administración, control, supervisión, como es la aplicación de la Ley 80 para su contratación. Acá podemos ver en el organigrama de la Policía Nacional que la Dirección de Sanidad depende o hace parte de la Jefatura Nacional de Desarrollo Humano, la cual hace parte de la Subdirección General. Acá podemos observar la estructura orgánica de la Dirección de Sanidad, no sin antes mencionar que la Dirección de Sanidad asimila las funciones de una EPS en el sistema general. Aquí voy a hacer hincapié en las dependencias que ayudan a cumplir directamente la misionalidad de la Dirección de Sanidad. En la parte superior podemos observar el Grupo Garantía Calidad de Salud, que depende directamente de la Dirección de Sanidad. Este grupo se encarga de planear y ejecutar las auditorías de calidad en salud, en términos de cumplimiento de los criterios técnicos científicos que deben hacer los establecimientos de sanidad. Aquí también tenemos la Oficina de Atención al Usuario. Esta oficina es responsable de gestionar las PQRS y además realiza la promoción y el acompañamiento a todos los temas de participación social. También encontramos el Grupo de Asuntos Jurídicos. Este grupo se encarga de hacer la defensa judicial, el control de legalidad y emite conceptos jurídicos. En la subdirección encontramos el área de aseguramiento en salud. Esta área se encarga de gestionar la afiliación de los usuarios. También realizan la caracterización de su población, la caracterización de la población en términos demográficos, mortalidad, morbilidad. Adicional, emite los lineamientos de las rutas integrales en salud, realizan la gestión de riesgo en salud, realizan la auditoría de la factura de la red externa, realizan también, emiten también los lineamientos y hacen seguimiento a la conformación de la red integral de servicios en salud, la cual está compuesta por red propia, que son nuestros establecimientos de sanidad, y la red externa. Adicional, también realiza la gestión y administración del contrato de medicamentos, VIH, hemofilia, enfermedad renal crónica, con el fin de garantizar la prestación de estos servicios a nivel nacional. Continuamos con el área gestión prestación de servicios de salud. Esta área se encarga principalmente de administrar lo que es la red propia, es decir, nuestros establecimientos de sanidad. También cuenta o también garantiza lo que es la coordinación de la prestación de servicios de salud operacional, que consiste en brindar servicios de salud en zonas de difícil acceso donde se encuentren nuestros uniformados. También tenemos el área medicina laboral, la cual se encarga de gestionar el proceso de la calificación de la capacidad médico-laboral. Para que la Dirección de Sanidad pueda cumplir o tenga cobertura a nivel nacional, se apoyan las unidades desconcentradas. En este caso, contamos con 8 regionales de aseguramiento y 34 unidades prestadoras de salud, los establecimientos de sanidad policial y el Hospital Central. Acá podemos observar las 8 regionales de aseguramiento en salud y la zona de influencia en el mapa de Colombia. Las regionales de aseguramiento en salud despliegan las funciones del asegurador, es decir, gestiona la afiliación, realiza la gestión del riesgo, realiza la contratación de la red externa, que incluye la auditoría de la factura, también verifica todo el tema del seguimiento de la red integrada en su zona de influencia. También tenemos las 34 unidades prestadoras de salud. Nosotros dividimos estas unidades prestadoras de salud en 3 tipos. Esta variación depende del número de usuarios, del presupuesto asignado, entre otras. Las unidades prestadoras de salud despliegan funciones del área de prestación, es decir, que ellos administran nuestra red propia, nuestros establecimientos de sanidad en la zona donde están ubicados. Además, cuenta también con los grupos médico-laborales, los grupos de salud operacional y las salas de juntas médico-laborales. Finalmente, la Dirección de Sanidad cuenta con 106 establecimientos de sanidad policial. Estos establecimientos de sanidad policial asimilan funciones de la IPS en el sistema general.
tenemos 97 establecimientos primarios, 8 establecimientos complementarios y lo que es nuestro hospital central, el cual es de tercer y cuarto nivel de complejidad. Con esto finalizo el tema de estructura orgánica del subsistema de salud de la Policía Nacional y doy paso a la doctora Ángela María Tocino. Gracias, doctora Diana. A continuación, vamos a ver la estructura del subsistema de salud de las fuerzas militares. Aquí vale la pena iniciar diciendo que si bien hemos visto a lo largo de nuestra exposición que los dos subsistemas funcionan de manera muy similar con un fin último, que es la prestación de los servicios de salud con calidad a nuestros usuarios, en materia de estructura sí somos bastante diferentes. Entonces vemos aquí que la estructura organizacional del subsistema de salud de las fuerzas militares se encuentra, bueno, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional. Tenemos el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares como ente rector que emite políticas y lineamientos. Tenemos un aliado estratégico que es el Hospital Militar Central. Él es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa que nos apoya con la prestación de servicios de salud de los niveles mediano y alto de complejidad. La Dirección General de Sanidad Militar, la vemos al lado izquierdo del gráfico, planea, direcciona y controla los recursos del subsistema y es una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares. Como parte del subsistema tenemos el Comité de Salud de las Fuerzas Militares, que es un organismo de evaluación del funcionamiento del subsistema. Como parte del Comando General de las Fuerzas Militares tenemos las tres fuerzas, Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, y cada una de ellas tiene una dirección de sanidad y jefatura de salud para el caso de la Fuerza Aeroespacial. Entonces, el Ejército cuenta con su dirección de sanidad del Ejército. Esta dirección de sanidad del Ejército cuenta con 130 establecimientos de sanidad militar a través de los cuales se constituye la red propia y a través de los cuales a lo largo y ancho del territorio nacional se prestan los servicios de salud a los usuarios adscritos a esa fuerza. La Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, que depende de su fuerza, de la Armada Nacional, tiene 23 establecimientos de sanidad militar, también a lo largo y ancho del territorio nacional. La Jefatura de Salud de la Fuerza Aeroespacial cuenta con 15 establecimientos de sanidad militar y son este último nivel. Los establecimientos de sanidad militar son los responsables de la prestación de servicios. Son 168 en total y a través de ellos se materializa la prestación del servicio propiamente dicho. La Dirección General de Sanidad Militar tiene una estructura conformada por un nivel asesor, un nivel staff, conformado por el Grupo de Atención al Usuario y Participación Social, el Grupo de Planeación Estratégica, el Grupo de Asuntos Legales y el Grupo de Seguimiento y Evaluación. Tiene unas áreas asesoras, como son el área de comunicaciones estratégicas, un área de ayudantía y un área de gestión documental. Contamos con 3 subdirecciones, la Subdirección Técnica y de Gestión, la Subdirección de Salud y la Subdirección Administrativa y Financiera, cada una de ellas con unos roles y funciones específicos para el funcionamiento y la parte administrativa del subsistema de salud de las fuerzas militares. La Dirección General de Sanidad Militar tiene unas funciones específicas. Dentro de ellas están dirigir la operación y el funcionamiento del subsistema de salud de las fuerzas militares, de acuerdo con las políticas que emite el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Aquí vale la pena mencionar que esta dirección de la operación y funcionamiento corresponde a la parte administrativa, a la parte de control y asignación de los recursos presupuestales. Sin embargo, vale la pena mencionar que formando parte de una institución castrense, como es el caso, existen también unas jerarquías al nivel de las fuerzas militares y en ese orden la Dirección General de Sanidad Militar, hablando de jerarquía, no es superior jerárquico de las direcciones de sanidad que veíamos en el gráfico anterior. Sus superiores jerárquicos en ese caso son sus fuerzas y normalmente están a través de los comandos de personal.
Otra función de la Dirección General de Sanidad Militar es la administración de los recursos del Fondo Cuenta del subsistema de salud de las fuerzas militares. Desde la Dirección General de Sanidad Militar se recaudan las cotizaciones a cargo de los afiliados, así como el aporte patronal a cargo del Estado y otros ingresos. Es función también de la Dirección General de Sanidad Militar organizar un sistema de información al interior del subsistema de salud de las fuerzas militares conforme a las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud y a través de este sistema de información se conforma un censo poblacional con unas características socioeconómicas, estado de salud, entre otros aspectos. La Dirección General de Sanidad Militar elabora el anteproyecto de presupuesto de inversión y funcionamiento para el servicio de salud del subsistema, el cual es presentado para posterior aprobación del Consejo Superior. Desde aquí se elabora el plan de servicios de sanidad militar con sujeción a los recursos disponibles para la prestación del servicio de salud en el subsistema para aprobación del Consejo Superior. Este plan de servicios efectivamente se elabora desde la Dirección General de Sanidad Militar en conjunto con la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Desde la Dirección General de Sanidad Militar se realiza el seguimiento al presupuesto, se evalúa la relación costo-efectividad en la utilización de los recursos del subsistema de salud de las fuerzas militares y finalmente se gestionan recursos adicionales para optimizar el servicio de salud en las fuerzas militares. Veíamos en la estructura inicial que tenemos también 3 direcciones de sanidad, una perteneciente a cada una de las fuerzas militares. Ellas tienen dentro de sus funciones la prestación propiamente dicha de los servicios de salud en todos los niveles de atención a los afiliados y beneficiarios del subsistema a través de las unidades propias de cada una de las fuerzas militares o mediante la contratación de instituciones prestadoras de servicios de salud, conformando así la red externa o con profesionales habilitados. Estas direcciones de sanidad son creadas por normas internas y propias de cada una de las fuerzas, como lo mencionaba anteriormente, y es por ello que su dependencia jerárquica no es de la Dirección General de Sanidad Militar, sino de cada una de sus fuerzas. Las direcciones de sanidad de las fuerzas ejecutan las políticas, planes, programas, proyectos en salud y el direccionamiento estratégico que emite la Dirección General de Sanidad Militar en cumplimiento a las directrices trazadas por el Consejo Superior. Las direcciones de sanidad igualmente son las encargadas de definir la situación médico-laboral del personal militar y de realizar las juntas médicas. Sobre este aspecto es importante destacar que en relación con esta calificación o definición de la situación médico-laboral, la Dirección General de Sanidad Militar no tiene injerencia. A continuación, efectivamente, daremos paso al espacio de preguntas y la primera de ellas es la siguiente. ¿Cuál es el régimen de contratación que rige el sistema de salud de la fuerza pública? Doctor José Camilo, de acuerdo a la pregunta, es importante señalar, como se menciona en la capacitación previamente, que el régimen de contratación, en el cual es destinatario el sistema de salud de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, es la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación y de sus decretos reglamentarios. Es distinto al régimen de contratación de derecho privado que les asiste al régimen general de seguridad social en salud. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Hospital Central de la Policía y del Hospital Militar Central? Bueno, en relación con la naturaleza jurídica del Hospital Central de la Policía, tenemos, como lo vimos durante la exposición, que este forma parte de la red propia del subsistema de salud de la Policía Nacional y a través de él brindan atención especialmente de mediana y alta complejidad. Por su parte, el Hospital Militar Central, también lo mencionábamos, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. El Hospital Militar, para el caso del subsistema de salud de las fuerzas militares, forma parte de su red externa. Él no es red propia, a diferencia del subsistema de salud de la Policía Nacional, que cuenta con su hospital central. Muchas gracias, doctora. Vamos con la tercera pregunta. ¿El régimen de salud de la fuerza pública realiza pago de incapacidades? Referente a esta pregunta,
el régimen de salud de la fuerza pública no realiza el pago de incapacidades, por cuanto no tiene el título de gasto para hacerlo. En este sentido, lo que ocurre es que cada empleador, fuerza y policía paga el salario al 100% a su personal de uniformado, así como al personal no uniformado que pertenece al régimen prestacional del decreto 1214 de 1990. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Ángela María Tofiño Saavedra, la doctora Sara Alejandra Navarro Albarracín y la doctora Diana Carolina Contreras Gutiérrez por su generosa intervención. Muchas gracias.